Bienvenidos a este espacio para tomarnos un tinto con tinte neurovascular, un podcast de los neurólogos Jorge Ignacio Celis de la Clínica CardioVit y Hernán Bayona de la Clínica DIMI. Este es Un Tinto con Tinte Neurovascular, un podcast para neurólogos, pero también para el que quiera. Soy Hernán Bayona, neurólogo vascular. Hola, soy Jorge Celis, neurólogo vascular. Hola Hernán, ¿cómo vas? Hola Jorge. El tema de hoy es el Día Mundial del Ataque Cerebrovascular. Hernán, ¿sabías que el 29 de octubre de cada año estamos celebrando el Día Internacional del ACV desde el 2008? Sí, Jorge. Y cada año esperamos esta fecha, todos los neurólogos y neurólogos vasculares alrededor de todo el mundo. ¿Y qué opinas de la campaña de este año? ¿Cómo te parece? Pues la campaña de este año hemos estado más metidos porque a raíz de la vinculación en redes sociales, pues hemos podido participar en ese alertamiento a los pacientes, y yo que era un no usador de redes sociales, Hernán, y que me tocó a raíz de la creación de la alianza y que me empujaron los jóvenes a que abriera una cuenta en Twitter, pues me ha tocado trinar en todo este mes y he estado feliz trinando sobre cosas de alertamiento en el ACV, haciendo que el ACV puede ser tratable de que exista una conciencia, montando los videos que se han hecho sobre ataque cerebrovascular, las campañas que se han hecho en LATAM, en la parte de la Alianza Joven Latinoamericana de la ACV, replicándoles a ellos, replicando las cosas que ha hecho el Comité de ACV de la Asociación Colombiana de Neurología, los anuncios. Este año estamos como más participativos en las redes sociales, y dentro de las cosas que noto y que me tiene muy contento es que cada vez se está vinculando más gente con programas, y has visto todo lo que ha estado circulando en el chat de neurovascular de la ACN, en el chat de la Alianza, las campañas que se están haciendo toda esta semana y desde la semana pasada, muchas dirigidas a públicos de neurólogos, pero también están las campañas de no neurólogos para la población en general, que es muy importante alertar a las personas sobre que esto existe y que hay que conocerlo y que se puede prevenir. Sí, esta campaña es muy importante y esta es impresionante en realidad. Los que nos gustan los superhéroes, si tú miras el tema actual de los minutos que pueden salvar vidas y de el tiempo que es precioso, cuando se va desapareciendo la persona porque estoy perdiendo el tiempo, pues es increíble. Y lo otro que están recalcando un poco a través de la Organización Mundial de ACV es que cualquier esfuerzo que tú hagas debe ser puesto en evidencia. Y ellos pues dan la página, uno se puede tomar su foto y puede poner un anuncio y lo puedes tuitear o lo puedes poner en Instagram, y ese esfuerzo hay que hacerlo valer. Sí, hay que hacerlo, y esos minutos que salvan vidas es clave. Ayer hubo una discusión sobre un incidente en relación que se presentó de un paciente. Hay un paciente que se necesitaba ir de un sitio a otro sitio para hacerle una terapia avanzada del ACV. Y entonces la discusión se centraba, era porque la entidad encargada de la administración de la salud de este paciente como que no le daba se había demorado mucho tiempo en dar la autorización para remitirlo de un sitio A
a un sitio B, estaba en un sitio A donde no se podían hacer terapias de reperfusión y sobre todo esta era una terapia de reperfusión de gran vaso que requiere centros especializados, entonces tiene aquí de ese sitio A hacia un sitio B, pero lo querían mandar a un sitio C y en el sitio C no había la posibilidad de recibirlo y era como la miopía de la parte administrativa y con esta campaña de que minutos salvan vidas, pues sí, esos minutos que se perdieron en esa parte administrativa, pues pueden ocasionar un desenlace fatal en una persona o una discapacidad mayor. Entonces era como la discusión que se centraba en eso, de cómo tratar de hacer concientizar a las personas y en este caso a la parte administrativa que está ahí, decirle, oiga, mire, es que usted está retrasando este paciente y este paciente requiere un tratamiento adecuado, por favor autorícelo en forma rápida. Y ese es un llamado que estamos haciendo dentro de esta campaña y por eso nosotros empezamos a tuitear y a trinar y a poner en los medios desde ayer. El ACV no da espera, es una urgencia vital, actúa, corre rápido al hospital adecuado y es con ese sentido y reforzando esta parte de la campaña. No podemos estarlo liando la familia pensando que le va a pasar la ida del lenguaje en la fascia. El otro pensando que pues, lo tengo que mandar al sitio X y me tomo el cafecito y alguna otra cosa. No, esto es, el reloj empezó a contar el cronómetro, pero el cronómetro está contando en contra del paciente y hay que ayudar a salvar esas neuronas que está perdiendo el paciente. Sí, lo otro interesante de la campaña de este año es que pusieron también un jueguito y ese jueguito es con el reconocimiento de síntomas, entonces da la posibilidad de que uno puede participar y entre más rápido reconozca uno los síntomas, pues gana premio y puede competir con sus amigos y hasta competir en línea. Entonces es otra parte porque uno puede aprender jugando, igual como pasa con los niños. Y esta parte también es importante porque pues le podemos enseñar a la población o enseñarnos entre nosotros mismos a reconocer los síntomas y se hace un poco de énfasis en lo que es el reconocimiento de síntomas a través de la cara torcida, de la debilidad de un brazo, de la imposibilidad para hablar y de alertar el sistema de emergencias, obviamente con la sigla FAST, El pero que no inglés. nos pega a nosotros, y el inglés del FAST. Sin embargo, nosotros tenemos en nuestra población ya el CORRE, que es mucho más apropiado para Colombia, ¿no? Sí, y de ese venimos trabajando y Luis Roa y crea ese acrónimo en 2019 y lo hemos tomado como parte de nosotros y fue una cosa importante. La C de la cara torcida, la O porque estás teniendo problemas para ver, la R rápida debilidad, la R raro para hablar y la E consulte rápidamente a emergencias, llame al 123 en los sitios donde hay 123, pero hemos visto que en nuestro país es más fácil llegar por taxi o por el vehículo propio que llamar al 123 y la parte de la ambulancia. Aunque algunos sitios se está tratando de implementar esa parte de prenotificación, pero estamos en mora de que se nos mejore esa campaña de prenotificación. Oye, Hernán, te quería hacer una pregunta en relación con esta parte de los jueguitos y de algo. ¿Has visto el kit que tiene la iniciativa Angels para niños? Sí lo he visto, pero no lo he determinado eh, concienzudamente. Es que a mí, es que yo, nosotros el jueves que viene, próximo 27 de octubre en la clínica vamos a tener una sesión académica de 10 a 12 del día para familias y pacientes, para público en general. Tenemos la campaña de alertamiento de minutos que salvan vidas. Entonces, educando en ACV.
Pero por la tarde a los niños les vamos a hacer una parte de títeres y todos llevamos un niño adentro. ¿Has visto los muñequitos Faz, a Tony, a la superabuela, que nos los mostraron allá en Sao Paulo en la Global Stroke Alliance? Todos llevamos un niño Sí. adentro. Entonces yo imprimí todo esto porque era por el material para que trabaje psicología, porque psicología va a trabajar con los niños el jueves. Entonces una de las radiólogas estaba ahí cuando me estaba viendo imprimir porque los imprimimos a color. Y entonces me decía, uy, le provocó no sentarse a jugar con eso. Y le dije, es que todos te llevamos un niño dentro en el corazón, no dejamos de ser niños. Y entonces, porque es una campaña como tan bacana para los niños, el niñito que ve al abuelito que se le enferma, llama al 123 y lo ve y después el abuelito llega recuperado, lo abraza y el niñito fue el que lo salvó. Esa campaña que ellos hicieron un tiempo y que ahora que la vuelvas tú a comentar acerca de los niños es una cosa importante. O sea, el educar, no nos cansaremos de hacerlo en prevenir y en alertar en que hay que llegar a tiempo y conocer que el cerebro también se infarta. Sí, ese aspecto de educar a los niños es muy importante. Tuve la oportunidad de ver un caso cuando estaba haciendo mi fellow en Estados Unidos, que uno de los niños salvó también a uno de sus familiares llamando al 911, porque había reconocido los síntomas. La mamá era enfermera, le había enseñado y salvó al abuelito también. Entonces, esa parte también es importante de que uno entrene a los niños. Esta semana viendo pues las campañas de la gente, por ejemplo, en el SBIN, que son los que hacen todo lo intervencionismo, están yendo a los colegios y enseñándoles a los niños de primaria a reconocer las arterias y les enseñan a hacer trombectomías. Entonces es bien interesante eso porque pues ya los están entrenando desde pequeñitos. Es que eso es clave porque es que a todos nos enseñaron, te acompañas, perdón, te acuerdas de las campañas de fluorización cuando estábamos niños en el colegio de Colgate. Sí, A uno le chocaba eso. Lo más bacano era cuando le echaban a uno esa tinturita rosada que era donde se mostraba la placa de caries que uno no se estaba lavando bien. Y después al lavarse los dientes y después lo más maluco era cuando se tenía que tomar ese vasito rojo con el flúor y el agua que lo ponían a hacer las gágaras de fluorización. Eso sabía horrible, pero esas campañas nos ayudaron a nosotros a hacer una buena higiene dental, a usar, a cepillarnos los dientes, a lavarnos, a saber tener, y la enfermedad periodontal empieza a disminuir en cierta forma a partir de estas campañas. Y mira que fueron a los colegios. Ese mismo, pues ya que estás comentando eso, nosotros estamos también en mora de empezar nosotros a ir. Ahora que tú hablabas de ese caso de la enfermera, esa enfermera no era una afroamericana. probablemente sí. Yo la verdad no me acuerdo bien. Me acuerdo mucho del caso del niño porque eso sí es impactante que pues, haya salvado a su abuelo, pero Porque, ¿sabes por qué te lo pregunto, Hernán? Porque en el Congreso Mundial de ACB de Estambul, cuando fue en Estambul, en Turquía, yo tenía mi trabajito en mi póster y en el póster de enseguida era una enfermera que estaba presentando las escuelas de educación de alertamiento en los niños y mostraba el caso de un niño que había salvado a su abuelito y todo. Entonces me parece que el mundo es muy chiquito, Hernán, y que esto no lo cuadramos dentro del libreto de nuestro podcast, pero es increíble. Lo que tú estás comentando cuando estabas haciendo tu fellow y lo que la enfermera me tocó a mí, la sí, presentación del trabajo, me tocó probablemente verlo. fue, probablemente fue. El Sí, mismo, el es, mundo es muy chiquito, el mundo no es grande. sí, 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 definitivo. No, no, no. Hernán, y viendo esto, eh, ¿te acuerdas de las otras campañas que ellos han tenido los años anteriores, los temas? Sí,
muy impactante el anterior que hubo, que era el que no sea usted, y sobre todo diciendo que uno de cada 4 personas podemos tener un ACV. Ese fue muy bien realizado porque era sobre todo enfocado a factores de riesgo. Eh, Sobre todo el material que salió en esa época, pues fue muy planeado, porque no era sobre todo signos y síntomas, igual a través de lo que es las directivas de la Organización Mundial de ACV, ellos como que se enfocan cada determinado tiempo, que es generalmente cada 2 años, por ejemplo, este año es más que todo signos y síntomas. Esos 2 años fueron hacia factores de riesgo y creo que dieron su cometido porque pues sacaron todo el material hacia eso. Sí, sí, y incluso empezaron a alertar sobre la fibrilación auricular, cómo identificar, cómo tratar, que es algo que los cardiólogos han ido poniendo a las personas a raíz de la fibrilación auricular, que la gente se aprenda a tomar el pulso y que si siente que el pulso no es rítmico, sino que el pulso lo siente como rarito, como alterado o algo, que consulte. Y es algo que ellos han acompañado al dolor en el pecho, que ha hecho que ellos tengan unas consultas muy rápidas y eso ha servido también en el alertamiento de, de detección de fibrilación auricular. Y lo otro es esas cifras son muy importantes, esas relaciones cuando las ponen uno de cada 4, uno de cada 6 o uno de cada 3, entonces la gente llega y dice, uy, miércoles, es que uno de cada 3 va siendo uno de cada 2 o uno de cada 4, pues entonces la gente va viendo que el riesgo se le va acercando, entonces pilas que usted puede ser uno de esos 4, usted puede ser uno de esos 3, usted puede ser uno de esos 2, dependiendo del factor de riesgo o de lo que ellos están tomando. Me parece que esos llamados, o también el decir que tantas neuronas se están perdiendo por minuto o algo, o que cada 39 segundos está ocurriendo un ataque cerebrovascular, eso hace que la gente se concientice y diga, oiga, es que esto no es tan infrecuente como uno pensaba, esto sí ocurre, y lo que pasa es que yo no lo sabía, o yo lo desconocía, o me hago el bobito. Sí, sí, definitivo. Y por ahí también todavía hay recuerdos un poco de las campañas anteriores, esta que era como levantarse de nuevo después del ACV, que era enfocada un poquito más hacia la parte un poco de los temas de rehabilitación, que es a veces un poco un tema que queda atrás olvidado, ¿no? Sí, Eh, sí, eso es el diseño de esas campañas, que cada 2 años va variando y que nosotros no lo percibimos mucho, pero pues ahí queda dentro de las iniciativas. exacto. Y tú hablabas en uno de estos días que tuvimos la oportunidad la semana pasada de tener la charla académica para el personal no neurológico dentro de la Alianza contra el Ataque Cerebrovascular y vos diste la charla sobre el examen neurológico para no neurólogos. Y en ella mencionaste a uno de tus héroes que es también héroe mío. Y entonces estamos hablando de el profesor Vladimir Hachinsky, que es una persona que siempre ha tenido una visión, es que con solo él y John Norris crean las unidades de ACV en 1975. Con eso lo dice uno todo. Y nosotros apenas empezando a crear unidades de ACV y ellos crean la primera concepto de unidad de ACV en 1975. Me gustaría, Hernán, que hicieras un comentario sobre nuestro héroe mutuo que tenemos ahí, el doctor Hachinsky, y su proclamación sobre el día del ACV. Sí, él arranca ahí en 2008, con el artículo hablando de que pues obviamente el ACV es una epidemia que es prevenible, que se deben unir fuerzas. Obviamente, que hay que hacer el reconocimiento de la enfermedad, que hay 2 tipos de ACV principales, que se debe reconocer el ACV porque pues de todas formas esto va a ser
un problema de salud pública muy importante que va a ocasionar deterioro cognitivo y que pues todos nos debemos reunir alrededor de esto y pues proclama el Día Mundial del ACV y pues se lo debemos a él y a un grupo de personas alrededor de esta iniciativa desde el 2008. Y Jorge, para cerrar el podcast, ¿cuál fue la historia de nosotros desde Colombia? A ver, Hernán, esa historia nosotros en 1998 empezamos a hacer en septiembre lo que llamábamos el mes del ataque cerebrovascular. Y entonces nosotros en 1998 hicimos acá en Antioquia, en Córdoba y en Chocó un mes que fue el mes del ataque cerebrovascular. Entonces hicimos unas campañas educativas en Medellín, en Puerto Berrío, en Apartadó, Caucasia, es Río Negro, eso corresponde a Antioquia, Montería con Julio César Villalobos, y fuimos a Chocó con el doctor Ogni Prenz, que es un internista muy reconocido allí en Quibdó. Entonces, durante ese mes del ataque cerebrovascular, nosotros dijimos, vamos a hacer como una campaña preventiva y tenía unos tópicos, eran los primeros 180 minutos del ACV, porque todavía la ventana terapéutica a 4.5 horas no se había extendido, entonces estábamos en 180 minutos, estábamos hablando de 3 horas. Entonces era sobre eso. Lo segundo era el manejo intervencionista del ACV. Tercero era algo de que se hablaba de cuándo abordar quirúrgicamente el ACV, porque todavía no había salido el HITS y algunos estudios para hemorragia intracerebral. Se hablaba también de enfermería y teníamos rehabilitación. Y teníamos 2 auditorios, uno que eran los médicos y otro que era de enfermeras, y teníamos un tercer auditorio que era para la familia y se hacía ahí y se hacían campañas en los medios de comunicación locales, de radio y de televisión. La campaña funciona y en el año siguiente entonces se hizo en asocio con la gente de Cali, con Jorge Luis Orozco, y entonces empezamos a hacer eso. Después en el año siguiente estaban la gente en Bogotá y entonces la gente de la Universidad de La Sabana se quiso vincular. Y más adelante estuvo Barranquilla con nuestro gran amigo Jorge Daza, una persona que Dios lo tenga en su seno, que era muy particular. Jorge era muy echado para adelante y entonces hicimos. Entonces este grupo de campañas se fueron haciendo en el país hasta que ya llega el día del ACV y empieza a cambiarse, pues nos pasamos de septiembre a octubre, el día del ACV, y empiezan a liderarse las campañas. Y es de recordar que dentro de la Asociación Colombiana de Neurología, el comité de ACV fue el primer comité que tuvo la Asociación Colombiana de Neurología. Entonces, a partir de ahí, de este comité, se empiezan a liderar las diferentes campañas de las cuales tú has sido partícipe también y que han estado ahí Javier Torres, ha estado Germán Pérez, Mario Muñoz, ha estado Federico Silva, Jorge Luis Orozco, Jorge Restrepo y todas las nuevas generaciones. Y si se me escapó en estos momentos algunos, pues es que estamos hablando ya de mucha gente. Y no Olga Pedraza. Uy, Pedraza. La doctora Olga Lucía, claro, que fue una persona central y que fue Juliana Coral y Julianita Coral, que ellas fueron las 2 primeras mujeres interesadas en la enfermedad vascular cerebral en Colombia y que abrieron esa apertura para que también hubiera el toque femenino en la enfermedad cerebrovascular. Sí, ha pasado mucha agua debajo del puente. Jorge, ¿y cuál es la frase del día? Hernán, la frase del día es de nuestro querido expresidente de los Estados Unidos, Barack Obama. Si estás caminando por el camino correcto y estás dispuesto a seguir caminando, eventualmente progresarás. Y Hernán, ¿qué vamos a tomar hoy? ¿Cafecito o tinto? Pues Jorge, con este frío que está haciendo en todo el país, yo creo que cafecito.
Es de la finca El Tinto de La Vega, Cundinamarca. Te lo recomiendo mucho. Es un varietal Castillo, Tabi, Geisha y Cenicafé. Es un café limpio con acidez media, cuerpo alto, notas a especies, cítrico y chocolate. Es muy bueno para iniciar el día. Salud. Salud, Hernán, porque está haciendo mucho frío y mucha lluvia, y aquí por el sector de mi casa el sábado hubo un estrago horrible con el aguacero y nos tiene con afectadas las vías de comunicación. Sí, por acá en Cali también muchas tormentas eléctricas, pero bueno, vamos optimistas en que el tiempo mejore. Listo, Hernán. Y esperando para el siguiente podcast. No se les entonces, olvide, Jorge. y que no se les olvide a nuestros queridos amigos del podcast, que el tiempo es cerebro y hay que correr, actuar con velocidad y rápido al hospital adecuado. Corre rápido. Ok, buena noche. Buenas noches, Jorge. Síguenos en nuestras redes sociales de Facebook, Instagram y Twitter, @Clínica Cardiovid y @Clínica Dime. Encuentra más de nuestro contenido en Spotify, Anchor, iVoox y Google Podcast.